El 19 de marzo de 1981, con la publicación del decreto con fuerza de ley número 3, se crearon las instituciones de salud previsional ISAPRES. Un poco antes, en noviembre de 1980, se dictó el decreto ley 3500, que acabó con las cajas de previsión social. Ambos decretos promulgados por la dictadura tenían como propósito acabar con la seguridad social y dar paso al negocio en el otorgamiento de estos dos derechos esenciales, salud y pensiones. Han transcurrido 4 décadas y el colapso en la garantía del Estado de cumplir con el otorgamiento de estos derechos ha fracasado estrepitosamente. Los supuestos beneficiarios, en el caso de las pensiones, viven la vejez en condiciones indignas y los enfermos padecen los efectos de un sistema que les ofrece prestaciones en salud dependiendo de su nivel de ingresos para comprar determinadas atenciones. Si no tiene dinero, pues bien, no puede acceder a beneficios y, como ocurre a una gran mayoría, puede pasarse la vida enfermo sin que pueda acceder a una prestación acorde y digna. Esto, que ocurre en el sistema privado de salud, también ocurre en el sector público, conocido como FONASA, que durante estos 40 años sufrió las consecuencias de un modelo económico y político que sostenidamente lo desfinanció en beneficio de la salud privada. Hoy, el sistema privado se derrumba. En el caso de la salud privada, las ISAPRES muestran su verdadera cara, la cara del negocio que, como todo negocio, puede ir bien o puede irle mal. Sin embargo, cuando de por medio está la salud de las personas, la situación puede ser gravísima. Esta industria parasitaria en la que se convirtieron las ISAPRES ha obtenido utilidades entre el año 1990 y 2021 de 1,3 billones de pesos, es decir, 1,3 millones de pesos. Esta fortuna que han amasado en 4 décadas les ha permitido mantenerse blindados para no enfrentar cambios que limitaran su negocio en detrimento de la salud de las personas. Diversas investigaciones dan cuenta que han invertido en financiar la política. Dicho de manera más clara y sin eufemismo, han corrompido a políticos de manera transversal para que determinadas iniciativas de ley que pudiesen haber promulgado en beneficio de los usuarios siempre terminaran favoreciéndoles más a ellos que a los demandantes de salud. Hoy se ven arrinconados, no por decisión de la clase política, tampoco del Ejecutivo ni del Congreso, sino porque durante años cometieron el delito de aumentar sin fundamentos los planes de los usuarios, enriqueciéndose de manera ilegítima, situación que culminó luego de varios años de judicialización con un fallo de la Corte Suprema que les obliga a reintegrar a los usuarios del sistema todos los dineros mal habidos. Como respuesta, las ISAPRES han salido con su ejército de paladines, entiéndase, políticos mayoritariamente de la derecha, a protestar por tal decisión, cuestionando los fundamentos del fallo y exigiendo condonaciones y, como medida supletoria, en caso de que no se les acepte la condonación, exigir rebajas y plazos larguísimos para cumplir con la sentencia del máximo tribunal. Es tal el descaro de esta industria y tal la falta de respeto a la institucionalidad chilena que el grupo, dueño de Banmédica y Vida 3, comunicó al gobierno que iniciará un proceso arbitral contemplado en el TLC con Estados Unidos ante la incertidumbre jurídica que experimentan las ISAPRES. Se suma a ello el reclamo de Cruz Blanca a través de BUPA. Es decir, a propósito del TPP-11 que suscribió el gobierno del presidente Boric, la pérdida de soberanía es tal que quedamos sujetos a tribunales internacionales para resolver controversias internas que afectan el interés general del país. En el debate sobre este fallo que deben cumplir las ISAPRES, la presentación de un proyecto de ley patrocinado por los senadores exdemócratas cristianos Jimena Rincón y Matías Walker raya en lo deshonesto y es la expresión más evidente e irrefutable de la decadencia y descomposición en la que han caído la política chilena. Carentes de toda ética, sin pudor, son capaces de mostrarse abierta y descaradamente en favor de una industria inmoral, aunque ello signifique ponerse contra el interés de la mayoría de la población. Ya no hay vergüenza.
Hola, estimados amigos, amigas, como todos los días viernes en un nuevo programa de debate social en la Radio Universidad de Chile, la radio que piensa en el 102.5 FM del dial, a través de su señal online y por streaming, a través del fanpage @canal.social, bajo la dirección de la periodista Ana Muga Sáez, con la colaboración de Javier Márquez, encargado de redes, y con nuestro radiocontrolador Patricio Núñez, y como siempre, con Miriam Campuzano. ¿Cómo estás, Miriam? Hola, buenas tardes a todas, a todos quienes nos escuchan en este espacio de debate social aquí en la 102.5 de la Radio Universidad de Chile. Es muy interesante, Luis, la introducción que acabas de hacer, pero también es muy alarmante y preocupante. El nivel de mercantilismo y de esas ganancias obscenas que se creen las ISAPRES que deben estar legitimadas o deben estar garantizadas incluso por el Estado. Porque este fallo al cual tienen que cumplir las ISAPRES por cobros indebidos, recordar, cobros indebidos a sus afiliados, no es de ahora ni hace un año, 2 años, es de años atrás y que ellos han ido dilatando y que también, hay que decirlo, no hubo ninguna presión. Entonces, aquí en Chile todos los trabajadores, los pobladores, los estudiantes que tienen deuda, se ven obligados a pagar incluso con intereses y moras y costos y tantas cosas. Y ellas apelan ahora a lo que siempre han repudiado, que el Estado se meta en el negocio de ellos, siendo que ellos deben ser parte porque están a cargo de la salud y no de gratis. Así es. Bueno, es una situación absolutamente grave, gravísima, que tiene diversos ribetes. Piensa tú que el hecho de que ciertos sectores del Congreso estén cuestionando el fallo de un tribunal de la República, en este caso del Poder Judicial, un fallo ya ejecutoriado por la Corte Suprema, da cuenta del nivel obsceno al cual están dispuestos a llegar, es decir, cuestionando la decisión de un tribunal con el objeto de favorecer a una industria que atenta contra los intereses de la ciudadanía. Sí, así es. Pero bueno, tendremos en la segunda parte un programa más contundente con un invitado que maneja el tema. Sí. Así es que vamos a darle una vueltita, como siempre lo hacemos, Luis, con la temática o lo que nos ha embargado estos días en la contingencia nacional, en la política, esa política que de repente los trabajadores, los populares repudiamos, pero que es la que todos los días influye en nuestros bolsillos, en nuestros salarios, en nuestros derechos, en nuestra sobrevivencia con un salario cada vez más escuálido. Así que, Luis, te invito a que veamos cómo funciona esta política, cómo funciona esta justicia. Sí, vamos a discutirlo con nuestro invitado que tenemos un ratito más, especialista en la materia, y bueno, esperemos abordar a fondo esta tremenda crisis que está viviendo la salud privada. Sí. Bueno, algo que salió a la palestra en las noticias ahora es que no hay muchos antecedentes, no hay mucho apresuramiento, digamos, en esclarecer lo que pasa en las comunas más pudientes o donde sus exalcaldes han estado en la palestra por caso de malversación de fondos, unas cosas que no son tan claras, para no decir de alguna manera, como, no sé, ya se olvidaron de Viña del Mar, de Maipú, pero el caso que ahora más ha sonado es el de Raúl Torrealba en Vitacura, donde está siendo fuertemente cuestionado porque se dio una cifra aproximada de cuánto sería la malversación de fondos o la desviación de esos fondos de las cuentas públicas de la comuna, y que recién entonces, por presión de varios políticos también y de varios entes, le han dado una posible fecha para la formalización de cargo, que sería el próximo mes, en junio. Claro, bueno, son los privilegios de ciertos sectores de la sociedad chilena que gozan de todo tipo de prebenda. Piensa tú que el tema de Raúl Torrealba ya se conoce del año pasado. Ha sido francamente impresionante el nivel de delincuencia, de delitos que han practicado esta gente. Y sin embargo, el fiscal nacional de este país jamás, como ha denunciado de manera sostenida el diputado Naranjo, no ha tomado en sus manos la iniciativa de someter
a lo menos a proceso a este señor sobre el cual se carga o se imputa una cantidad impresionante de delitos. Bueno, eso es lo que pasa en Chile. O sea, aquí este país, yo creo que ya no es decir absolutamente nada nuevo, hay justicia para ricos y justicia para pobres. La minoría goza de privilegios, como recién comentábamos, la ISAPRE, las AFP, bueno, estos señores que pasan por los municipios robándose prácticamente toda la plata gozan de Bueno, beneficios y vale increíbles. recordar también que el fiscal nacional Ángel Valencia fue fuertemente cuestionado por estos vínculos que tiene con estos sectores de estas alcaldías y con sectores de los políticos, y que ahora sale que tenía vínculos con el exalcalde de Barnechea también, Guevara, Guevara, sí. que también está anexado con el caso de Vitacura. Hay que recordar que el alcalde de Vitacura estuvo casi 25 años en el poder. Era el hombre fuerte de la comuna, era... Financista del Partido Renovación Nacional, de paso hay que decirlo, y con un que sobrino en el Parlamento. con un sobrino que también está involucrado en estos desvíos de fondos municipales para la campaña previa a su diputación, y que todo esto está en manos de la justicia y que esperamos que se vea algún resultado. Pues. Es un esquema que él logró instalar dentro de la comuna para beneficio y para tener recursos frescos desde la comuna, porque también falta como auditoría, me parece, Sí. porque leí en algún lugar que ellos solo tienen que decir en qué ocuparon el dinero y no demostrarlo. Entonces, estas corporaciones que se meten como en Vita Deporte, Vita Vejez, Ornamento, y todo, son corporaciones, son empresas que se meten a recibir recursos municipales, y ahí está el tremendo caso de Vitacura, que esperamos y que también la prensa lo aborde en su total capacidad, porque les hacen una campaña tan feroz al caso de Sierra Bella, por ejemplo, en Santiago Centro, que donde no se desvió ni un peso, simplemente se abortó una posible compra, y que también hay que indagar, pero no se desviaron fondos. Claro, bueno, ese es el escenario lamentable que existe en nuestro país, que hay un doble estándar para tratar de abordar las temáticas de corrupción en este país. Entonces, claro, la derecha tiene, digamos, una cantidad impresionante de actos de corrupción y justamente trata de empatarlos con algún acto irregular que a veces surge en algún municipio, en alguna instancia actualmente del oficialismo. Entonces, pero lo grave, lo más complejo es que la ciudadanía, la sociedad en su gran mayoría observa atónito cómo esta corrupción cruza las instituciones sin que a la fecha haya justicia. Chile, y hay que decirlo con mucha fuerza, Chile es uno de los países que después de muchos años con esta suerte de velar lo que ocurre realmente, se está mostrando como uno de los países más corruptos. La corrupción ha tocado ya a fondo, es decir, no hay institución del Estado chileno que no haya sido salpicada justamente por la corrupción. Ya lo hemos dicho tantas veces, la clase política, el poder congresal, el Congreso de este país, el Ejecutivo, bueno, y tantos otros poderes, las Fuerzas Armadas, piensa tú, Carabineros, el alto mando carabinero, la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, todos absolutamente corruptos, muchos municipios. Entonces, un país donde la corrupción campea y donde no hay justicia, bueno, vivimos en plena impunidad y por eso aumenta la delincuencia. La delincuencia, y lo decía ya el ministro Cordero, es mucho más grave, según las palabras que uno puede inferir de la entrevista que le hicieron en el Diario Financiero, que los delitos de cuello y corbato, o dicho de otra forma, como lo decía, la criminalidad económica es a veces mucho más grave que la criminalidad común. Mucho más grave, porque el impacto y el efecto que tiene la criminalidad económica en términos de afectar una cantidad gigantesca de personas, lo estamos viendo con la ISAPRE, es mucho más potente que lo que puede hacer un delincuente común. El problema es que el impacto que tiene, claro, suena o se ve mucho más complejo, pero y además que están protegidos por una red de los medios de comunicación impresionante. Sí, lo que no se entiende es, estando todos los antecedentes en la mesa, ¿por qué se demoran tanto? O sea, ¿qué es lo que les falta? Le falta, no sé, más Convicción, potencia, pues, convicción. convicción.
Y Y un estaba poco de recordando valentía que, también, un poco de valentía. La claro, política también requiere de un poco de valores, ética, exacto, de exacto. valores, Y esa es bueno, la... y la ética justamente tiene que ver con un componente caseritótelico de valor, aunque a veces se cuestiona a los valientes, porque los valientes a veces están más cerca de la temeridad, como decía Aristóteles, y los cobardes están siempre más cerca de la corrupción. Entonces, entre un valiente y un cobarde, por supuesto que hay que elegir y optar siempre por los valientes, que pueden cometer errores, excesos, pero a lo menos están dispuestos a sacrificar parte, yo diría, integral de su propia existencia con el objeto de avanzar hacia enfrentar a quienes corrompen el país. Bueno, yo creo que estamos enfrentados a una situación compleja, pero la ciudadanía está atónita y no encuentra representación en este país. Y por eso es relevante lo que ocurrió hace poco, 2 domingos atrás, el día 7 de mayo, con la elección de los consejeros, donde 2,7 millones de personas, es decir, un 21,53% del total del padrón, se manifestó en contra del proceso, a lo menos lo cuestionó. Ya vimos que 2,1 millón de personas, más los 600.000 blancos, 2,1 millones son los que se manifestaron de manera directa con el voto nulo, pero más 600.000 blancos y más las abstenciones, un porcentaje absolutamente significativo, que devela, uno podría inferir, devela el sentimiento de agotamiento y al mismo tiempo de, yo diría, repudio, de rechazo a la casta política en todas sus expresiones. Por eso decimos que el Partido Republicano no lo va a tener tan fácil. Chile se está dando una situación de pendular en la política. Piensa tú que en octubre del 2020, el 25 de octubre del 2020, la ciudadanía se manifestó después de estar confinada durante muchos meses, cuando salió a votar en el plebiscito de entrada, con un 80-20 prácticamente. Al año siguiente, el 3 y 4 de mayo del año 2021, la gente se manifestó por aquellos candidatos para convencionales constituyentes que provenían del mundo social o del mundo independiente. La lista del pueblo fue la expresión de eso. Y a finales de año, después de la segunda vuelta, la gente que ocurrió a votar contra Kast y favoreció a Gabriel Boric fue también un resultado pero impresionante. Después, efectivamente, el 2022, con el 4 de septiembre, se produce el péndulo y se produce un resultado que es más bien favorable a la derecha y ahora también se confirma el 7 de mayo. Pero esperemos qué va a pasar a final de año, porque el Partido Republicano, que es abiertamente un defensor de las AFP, un defensor de esta industria de ISAPRES, de la privatización, bueno, vamos a ver cómo el pueblo se manifiesta a final de año. Bueno, parece que sí han hecho una buena lectura los políticos, porque ya el mismo sector está queriendo presentar un proyecto de ley que si se rechaza, por 8 años no se pueda volver a tomar el tema constituyente. Eso me parece que es de entera abuso de sus cargos o de prepotencia, porque yo creo que le hacen la lectura correcta. Yo creo que no se va a aprobar, porque ya está más o menos redactado, ya anda un borrador circulando, ya están los marcos, ya están todos los bordes. Sí, la ciudadanía tiene que preguntarse, bueno, los auditores de Radio Universidad de Chile debieran preguntarse, antes de ayer se dio a conocer los acuerdos a los que ya había arribado la comisión de expertos, que en realidad son ellos los que están redactando la carta fundamental, no este grupo de 50 consejeros que se eligieron este domingo pasado, el domingo 7, son el comité de expertos. 24 hombres designados por la Cámara de Diputados la mitad y por el Senado la otra mitad. Y debiésemos preguntarnos con una euforia que era francamente desmedida, desproporcional, festejaban, celebraban los acuerdos que habían llegado en materia de redacción del artículo 1 y el artículo número 2 de la Constitución Política. Volvemos a la vieja trampa de que van a dejar redactado que Chile es un Estado social de derecho, pero sujeto justamente a la disponibilidad de los recursos que el Estado pueda tener. Es decir, digámoslo claramente, nunca se va a garantizar los derechos sociales que la ciudadanía demanda. Por supuesto. Lo que llama la atención también es que en la prensa le hablan mucho al triunfo del supuesto sector de Kast, pero no hacen referencia ni un análisis de por qué la gente anula, por qué vota blanco, por qué se abstuvo, porque nadie habla de la abstención, hablan de nulos y blancos, y la verdad que la abstención en esta vez arrasó con todo y las feroces multas que amenazan. Sí, la directora...
Volvemos a este espacio de debate social aquí en la 102.5. Les recordamos a todos los auditores, síganos por Twitter, @canal.social, por la fanpage, @canal.social. Y si quieren ahora por YouTube, nos pueden hacer preguntas y estaremos respondiéndolas inmediatamente. Bueno, entrando en tema, hoy estamos aquí para conversar. Nos acompaña David de Brot, economista, profesor especializado en sistema de salud, y conversaremos de este tan bullado caso de las ISAPRE. Luis, no. Sí, bueno, un agrado tener nuevamente a David. Lo tuvimos hace muy poco en la radio, pero amerita tenerlo porque el tema de las ISAPRES, claro, en enero está siendo uno de los temas centrales. Para contextualizar, en noviembre del 2022, David, la Corte Suprema dictaminó que las ISAPRES debían aplicar la nueva tabla de factores a todos los afiliados y restituir los cobros en exceso que durante años realizaron sus afiliados, monto que alcanzaría los 1.400 millones de pesos. Cuéntanos de qué se trata. Dólares. De dólares, perdón, 1.400 millones de dólares, sí, disculpe. ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Ya. Este es un fallo de la Corte Suprema del 30 de noviembre del año pasado que se pronuncia en última instancia, porque ya habían habido varios fallos de la Corte sobre casos específicos, y que lo que hace es establecer un criterio general para todos los beneficiarios, y que hace básicamente dos cosas. Obliga a las ISAPRE a bajar los precios de los planes. ¿Por qué los baja? Los baja por dos cosas. Los baja porque dice que a los niños menores, a los nonatos, que claro, los niños antes de que nazcan, las ISAPRE ya les cobran. Hasta los 2 años, las ISAPRE les cobran 2 veces. Básicamente ese es el punto. Les cobran por el precio GES, y todas las prestaciones que están en el precio GES también están en el plan complementario. Entonces les cobran 2 veces y dice, por el plan complementario deben dejar de cobrarle. Por lo tanto, ahí se tiene que aplicar una rebaja. Y lo otro es por este tema de tablas de factores, que lo que quiere decir es que en los planes que las personas tienen hay una tabla, hay unos factores que con los que los tarificaron, pero las ISAPRES tienen que adoptar la tabla del 2019. Okay. Y ahí se provoca una diferencia que tira hacia abajo el precio. Esa es una parte del tema. La Corte dice que este tema quedó resuelto en el año 2019 con esa tabla, y por lo tanto, como esa tabla se empezó a aplicar en abril del 2020, se generó una deuda por cobros indebidos a las personas que tienen que restituírselo. Y tienen que restituírselo además bajo una forma específica, que son excedentes. Los excedentes durante el periodo de un año se pueden devolver en prestaciones de salud, en cobertura o en dinero, pero cuando se termina el periodo de un año, tiene que devolverse en dinero. No hay ninguna discusión al respecto, excepto la discusión que instalan las ISAPRES para tratar de evadir el fallo. Sí, hablando de eso mismo, desde el momento que salió el fallo, las ISAPRES se han dedicado a hacer lobby para cambiar el famoso fallo, para que haya el salvataje, implementando la campaña del terror, señalando que la sentencia ya los pone al borde de la quiebra, al colapso de la industria, y que afectaría a la población. ¿Qué le agregarías tú a esa descripción? A ver, aquí hay dos cosas importantes. La situación financiera de la ISAPRES ya venía crítica mucho antes de este fallo, que por lo demás, hasta el día de hoy día creo que es 18 de mayo, no hay ni un solo peso en la situación financiera de la ISAPRE hoy día que tenga que ver con el fallo, porque ese fallo todavía no se implementa. Esta situación financiera viene desde septiembre del 2021, en su expresión más concreta, cuando las ISAPRES, prácticamente todas, comienzan a pedirle todos los meses a la superintendencia que les libere parte de la garantía que tienen constituida para una situación de quiebra, ¿no es cierto?, para poder responder con los pagos que tienen que hacerle a los beneficiarios y a los prestadores, que les liberen garantía. Y eso empieza a ocurrir, insisto, desde septiembre del 2021, todos los meses y en forma creciente. Solamente para darle un dato, entre septiembre y diciembre del 2021, la superintendencia les liberó 77 mil millones de pesos. En el 2022, todos los meses, les liberó 635 mil millones de pesos. Y en este año, en el primer trimestre, que es lo que tenemos datos, ya van 313 mil millones de pesos. ¿Eso es correcto que les libere las garantías? ¿Cómo? Es un mecanismo legal, ¿sí?
¿sí? Pero es un mecanismo completamente inadecuado Por supuesto, cuando lo claro. realizan todas las ISAPRES simultáneamente y lo realizan todos los meses, porque eso es se forma una burbuja financiera Claro, que en el momento en que ocurra una un hecho, quiebra, claro. no va a haber cómo Es como responderle a que los los bancos prestadores. no tuvieran el encaje, po. Es como las AFP libraran todo el To- encaje. Es la misma figura. Claro, esto es gravísimo. En las ISAPRES se llama garantía Claro. y tiene que corresponder al 100% de la deuda que tienen con sus beneficiarios Y con los y prestadores. con los prestadores. Claro. Por eso que los prestadores reclaman y ponen el grito en el cielo, porque en el fondo, si hubiese una quiebra hoy día, no hay cómo responderle. Exacto. Para que tengamos claro, cuando quebró la ISAPRE Más Vida en el 2017, desde ese momento hasta ahora se siguen haciendo pagos, para que lo tengamos claro, hasta el día de hoy se siguen haciendo pagos. Los prestadores han recuperado hasta el día de hoy el 35% de la deuda que existía. O sea, para que Con tengamos más vida. con la ISAPRE Más Vida. Para aclararle a los auditores, digamos, los prestadores vienen siendo las clínicas, los hospitales, ¿quiénes son los Clínicas, prestadores de centros los ISAPRE? médicos, todo Donde aquel se hacen que exámenes, da laboratorios. atenciones de salud, exámenes, centros de diálisis, todos los que prestan salud. Hay que acordarse que las ISAPRES no dan ninguna atención de Claro, salud, pues. absolutamente ninguna. Son Lo único que intermediarios. hacen es que financian prestaciones de salud y licencias médicas. Los prestadores puede ser un médico que tiene una consulta y al cual la ISAPRE le debe bonos, por ejemplo. La garantía se constituye en un 100% para que en el momento que ocurra una situación de insolvencia se puedan pagar las deudas. Pero si permanentemente están pidiendo liberaciones de garantía, y más grave aún, que la superintendencia la acepte, Eso es porque lo la grave, superintendencia claro. puede aceptar el total, una parte o rechazar, ¿no es cierto? No está constituida completa esa garantía. Entonces, lo que va a ocurrir, que es lo que yo vengo señalando hace más de un año, es que cuando ocurra un problema, y con el fallo, por supuesto, se agrava, o sea, se suma a esa situación, se suman 1.400 millones de dólares. Mira, ¿cómo se entiende que una industria que ha tenido ganancia, porque el único año en que tuvo pérdida, según incluso lo que aparece en CIPER, fue el 2017, por la crisis de esta ISAPRE que quebró, 2016, y el 2021. Los demás años fueron todos cifras azules porque ellos trabajan con lo más graneado, o sea, son hombres, sectores altos, con salario, con sueldo alto y sano. ¿Ya? O sea, finalmente evitan las complejidades, lo demás lo tiran a la salud pública. Pero según las cifras, han tenido durante una ganancia bruta entre el 90 entre 1990 y el 2021 de 8,6 billones de pesos. ¿Ya? Con estos 2 años solamente de pérdida, o sea, han estado durante todo este tiempo ganando, ¿ya? Y ahora los vemos en la televisión desesperados, clamando, digamos, como que aquí hay una injusticia con ellos. ¿Cómo se entiende, digamos, que estén a punto de la quiebra? Sí. O sea, Mira, tú lo explicaste ahora, pero a lo largo del tiempo, son 30 y tantos años en que es una industria para ellos súper jugosa. Sí, mira, para precisar varias cosas. Primero, en rigor son 40 años, son más de 40 años. Exacto. Lo que pasa es que existen estadísticas 42 años. publicadas Claro. desde el año 90 en adelante, pero las ISAPRES partieron en el 2000, o sea, El 80. el 82. Claro. Pero Ok, esa es una primera cosa. El 2016 se da una situación puntual porque a raíz de el fraude que hizo, hay que decirlo con todas sus letras, porque eso es un fraude que hizo los controladores de una ISAPRE. Esa ISAPRE tuvo pérdida y al sumar y restar las utilidades de las demás con esta que tuvo pérdida, daba pérdida en el sistema, pero en rigor las demás que no estaban en este fraude tenían utilidades. Por lo tanto, efectivamente, los únicos años que han tenido pérdidas son el 2021 y el 2022 también, que han tenido pérdidas prácticamente todas las ISAPRES. ¿Cómo se explica eso? Tiene varias explicaciones, pero yo diría hay unas explicaciones más coyunturales y hay una explicación más estructural. El modelo de negocio de la ISAPRE se ha basado en distintos mecanismos de discriminación. Uno de ellos es el mecanismo de
cobrar diferenciado a mujeres, o sea, entre hombres y mujeres y por edades. Cobrarle más a los adultos mayores, cobrarle más a los niños recién nacidos, cobrarle más a las mujeres en edad fértil, etcétera. Pero también no permitir que entren a las ISAPRES personas que tienen enfermedades de alto costo, preexistentes, etcétera. Personas que están dentro de un ISAPRE, cuando envejecen, subirle el precio para que terminen yéndose al FONASA, en fin. Se tienen distintos mecanismos de discriminación. Y esos mecanismos de discriminación, por distintas razones, y especialmente por la vía judicial, ¿ya?, se han ido terminando. O sea, han tenido que regular por parte del Congreso. Entonces, como se han frenado, como se han limitado esos mecanismos de discriminación, el modelo de negocio está ahogado. Ya no tiene los niveles de rentabilidad y de buenos números que tuvo, particularmente en los 90. En los 90, las utilidades que tenían las ISAPRES eran altísimas, pero además no solamente las utilidades, sino que lo que se llama la ganancia bruta, que es la diferencia entre los ingresos que reciben y el costo de su actividad, que es las prestaciones de salud y las licencias médicas. Lo que gastaban en la administración era sobre el 25%, que es de una ineficiencia pero Total. extrema. Ya, eso ha ido disminuyendo, hoy día estamos en torno al 10%, que de todas maneras es totalmente ineficiente, pero ha ido disminuyendo. Se va produciendo una estrechez y los márgenes ya no son los mismos que tenían, y bueno, vino la pandemia, hubo 2 años en que no se les permitieron subir los precios, y hay un conjunto de otros factores que hacen que en una situación coyuntural de estos últimos 2 años tengan pérdidas más o menos importantes y que tengan una situación financiera delicada. Y sobre eso les cae este fallo, porque cobraban más de lo que correspondía desde el año 2020, y ese cuánto más es aproximadamente un 11% sobre el valor de los ingresos que han tenido. O sea, en el fondo, para hacerlo simple, a las personas le han cobrado 11% más del valor de los planes, en promedio. Como eso lo tienen que disminuir, quedan por debajo del costo que tienen de la venta. Por lo tanto, es una industria que es inviable, ya era más o menos inviable antes del fallo, y va a ser absolutamente inviable cuando se implemente el fallo, que insisto, hasta el día de hoy, 18 de mayo, no se implementa nada de ese fallo. Nada, eso hay que ser bien categórico, porque ha habido toda una discusión sobre proyectos de ley, etcétera, pero de la implementación hay cero. A mí me preocupa, David, justamente no se ha implementado nada del fallo. Si realmente el Estado de Derecho, aquí vamos a ver si funciona este Estado de Derecho cuando se trata de hacer ejecutable decisiones de un poder del Estado contra una industria que ha gozado de una cantidad impresionante de privilegios para operar, porque ya lo decías tú, es una industria absolutamente ineficiente. Si no operara sobre la base de la discriminación que le aplica a los usuarios, esta empresa habría fracasado hace mucho tiempo. Pero hay un tema que me preocupa y quería preguntártelo. Si se han liberado las garantías por parte de la superintendencia, imagínate cuando se haga aplicable este fallo. O sea, ¿cómo el Estado va a poder hacer exigible el cumplimiento de una determinada sentencia? Porque mientras tú lo comentabas y te escuchaba, pensaba en la banca. Imagínate que la superintendencia, bueno, ahora la Comisión del Mercado Financiero liberara el encaje a los bancos y de repente se produce un colapso, la gente y los banqueros se van del país y se hunde toda la sociedad, todo el país se hunde. Es lo que pasaría con los fondos de pensiones. Entonces, esto es muy grave. Ahora, ¿cuáles han sido las razones de la superintendencia para liberar? Porque esa es al contrario, la sola solicitud de liberación de esta garantía, que para otras industrias se llama encaje, ya es un motivo suficiente para que el superintendente diga, bueno, Evidente, algo pasa, ¿no es cierto? Evidente. O sea, es Es la probablemente el síntoma más Claro que está evidente de que hay una empresa que tiene un problema. Exacto. porque no puede constituir la garantía. claro. En otras Y no industrias puede operar es con la recursos reserva propios, técnica, claro. Exacto. encaje, en fin. Mira, a ver, desde el punto de vista técnico es súper complejo, porque este fallo, la
las ISAPRES se rigen por las normas financieras internacionales, por la IFRS. Sí, sí. Las normas financieras internacionales, que son algo que tú puedes sacar leyes y todo, pero no puedes evitar implementar las normas financieras internacionales. O sea, eso desde el momento en que existe un fallo judicial y ese fallo judicial fue cuantificado, en ese momento la ISAPRE tiene la obligación de contabilizarlo. Aquí se pueden discutir leyes, se pueden discutir acuerdos de reforma constitucional y todo, pero las normas de contabilidad establecen claramente, y sobre todo en empresas que tienen casas matrices en el Y fuera del extranjero. país, claro. Sí, porque Están regidas el por, valor sí, de las sí. acciones de Se esta modifica empresa, inmediatamente, claro. claro, no es el mismo cuando yo tengo 1.400 millones en contra que cuando no los tengo. Claro, o sea, está inmediatamente el patrimonio. Evidentemente. O sea, es que estas cosas lamentablemente se han discutido en un ámbito no especializado. Exacto. Pero en el ámbito especializado, quienes estamos metidos en ese tema, conocemos claramente cuál es la dinámica. En el momento en que se conoce de una cuantificación de esa deuda, en ese momento las ISAPRES tienen que contabilizarla en su registro. Y eso hace inmediatamente incumplir el estándar de garantía, porque deberían constituir garantía Tía. por 1.400 millones de dólares en ese momento. Ahí podrían quebrar algunas. Y de inmediato se va a las pailas, digamos, Claro. el estándar de patrimonio y el de Exacto. liquidez, que son los otros dos estándares. Son tres estándares los que se controlan para ver la salud financiera de la ISAPRE. Patrimonio, liquidez, garantía. Los tres se acabaron. Y eso gatilla, hay una obligación de la superintendencia de abrir lo que se llama un régimen especial de supervigilancia y control, que le da más facultades a la superintendencia, justamente para que ante eventos de insolvencia no colapsen las clínicas, no se generen otros daños colaterales. Aquí no solamente ha habido, Luis, no solamente han habido liberaciones de garantía, aquí han habido decisiones de la autoridad de modificar regulaciones para flexibilizar este cumplimiento, que son básicamente dos cuestiones. En marzo del 2022, el 16 de marzo del 2022, o sea, a 5 días que había asumido el presidente Boric, estaba el superintendente que había sido nombrado por Piñera. Este superintendente dictó una circular que aumentó el límite máximo de instrumentos que te permiten constituir garantía. ¿Qué es lo que significa? Que pasó del 30% como límite máximo en un instrumento a 90% en un instrumento. O sea, lo que se llama coloquialmente poner los huevos en la misma canasta, en términos financieros. Antes tú tenías que tener diversificada la garantía en depósitos, en fondos mutuos, en boletas de garantía. Ok, ahora pueden tener el 90% en un puro tipo de instrumento. Claro. Y en octubre, con el superintendente actual, se volvió a modificar y se modificó el límite máximo para constituirla con un solo emisor. O sea, todos los huevos en la misma canasta y además con un mismo emisor de la boleta de garantía. Basta que un banco diga se acabó y se viene al suelo de inmediato una ISAPRE. Entonces son pésimas decisiones que se han tomado y que van en el sentido contrario de lo que indica la teoría financiera. Claro, la superintendencia ha habido negligencia, ya ha actuado, digamos, con debilidad. ¿Hay algún cambio que viene en esta nueva, en este plan que mandó Boris, ¿El proyecto de ley? El proyecto de ley que mandó recientemente, esta semana, digamos, donde hay cambios hacia la superintendencia. ¿Qué cambios genera, digamos, para tratar de evitar todas estas decisiones, malas decisiones, digamos? Sí, mira, ese proyecto de ley, el que envía el gobierno al Congreso, tiene básicamente dos partes. Tiene una parte que se le llama de fortalecimiento del FONASA, que lo que permite principalmente es darle la facultad al FONASA para que pueda negociar con compañías de seguro
negociar pólizas, ¿no es cierto?, de seguros colectivos complementarios para su población, para sus beneficiarios. Y por lo tanto eso, ante la eventualidad de que sigan migrando beneficiarios de la ISAPRE al FONASA, les permitiría seguir pagando más o menos lo mismo que pagan en la ISAPRE, seguir con prestaciones en el sector privado. Esa es una parte del proyecto. El proyecto. La otra parte del proyecto tiene que ver más con la implementación del fallo. Yo te diría de manera muy categórica, porque lo he estudiado con detalle, artículo por artículo. Aquí tengo una minuta que escribí y se la he hecho llegar a algunos funcionarios de gobierno y profesionales de esta área. Es un proyecto completamente innecesario para lo que hay que hacer. Se establecen facultades, se piden facultades en el proyecto que la superintendencia tiene. Actualmente las tiene. Se plantea cuestiones que son muy delicadas, por ejemplo, de este tema de las garantías. Por ejemplo, el que la deuda de las ISAPRE con sus afiliados no se contabilice para efectos de los estándares legales. Qué terrible eso. O sea, es como que a un médico se le ocurriera no controlarle la presión a los hipertensos para no saber que tienen hipertensión. Entonces se va a enterar cuando tenga un accidente cerebrovascular o un infarto, en ese momento se va a enterar. Bueno, esto es lo mismo, es ponerle 1.400 millones de dólares de deuda y ponerse una venda y decir que esa deuda no existe para efectos de los estándares legales de patrimonio, de liquidez y de garantía. Además, rebaja la exigibilidad de esa garantía al proceso de quiebra como crédito de primera clase en el 6º lugar. O sea, lo iguala a las deudas con los trabajadores. Las deudas con prestadores y con beneficiarios están antes, en primer lugar, hoy día, y esto lo está rebajando. Plantea de manera muy, digamos, lateral, digamos, si se quiere, plantea flexibilizar los índices de precios que se utilizan para las alzas del precio del plan complementario. ¿Para qué? Yo lo voy a decir categóricamente. Eso es para generar la posibilidad de que si hay que alzar los precios fuertemente, ¿no es cierto?, eso les permita a las ISAPRES recuperar parte de lo que van a bajar por la implementación del fallo. Eso es completamente arbitrario. O sea, hay una ley que se dictó hace relativamente poco tiempo que establece cómo se calculan los índices. Abrir ahora la posibilidad de que se puedan incorporar otros factores, que es como dice, otros factores, o sea, los índices de precios se calculan de manera bien clara en todas partes. En definitiva, hay una serie de cuestiones que unas son bien riesgosas y apuntan en el sentido contrario de lo que deben ser, y otras son, como digo, innecesarias. Por ejemplo, nombra una comisión, una comisión consultiva de la superintendencia que evaluaría los planes de pago de la ISAPRE. Y entonces nombra pomposamente decanos de facultades de medicina, decanos de facultades de economía, en fin, ninguno de los cuales tiene la expertise que requiere este tipo de problema. Este tipo de problema, si se va a nombrar una comisión, nómbrese peritos judiciales, forenses, que se dedican al tema de evaluar deudas en el contexto de procesos judiciales, cuando las empresas están sacando, están vendiendo activos, ese tipo de cuestiones, se requiere ese tipo de profesionales si es que fuera algo consultivo. Por lo demás, la superintendencia tiene mucho conocimiento de estos temas, conocimiento de detalle. Entonces, ¿para qué nombrar una comisión consultiva? En fin, hay un conjunto de cosas que si uno la va analizando, la verdad es que en ese ámbito de las cosas, a mi juicio, no tiene sentido ese proyecto. Sí lo tiene en el ámbito del fortalecimiento del FONASA, y lo que uno echaría de menos, lo que yo echo de menos en particular, son medidas para fortalecer la red pública. No hay ninguna. O sea, en resumida cuenta, era innecesario presentar ese proyecto de ley corta para que se cumpla la sentencia de la Corte. Para implementar el fallo, lo dijo el viernes pasado. El viernes pasado, a mediodía, habló la vocera de la Corte cuando se pronunció
respecto de la ampliación de plazo por 6 meses, ¿no es cierto?, que se Sí. dio. La ministra vocera de la Corte dijo claramente que la Corte le había dado la instrucción a la superintendencia porque tiene todas las facultades para hacerlo, y si no, la Corte no lo hubiera hecho. O sea, es un mundo absurdo el pensar que la Corte le va a dar una instrucción a una institución del Estado si no tiene las facultades para hacer ese cumplimiento. De todas. Nos quedan 10 minutos para avisar. Ya. Entonces, Hay- hay una, para no salirnos Sí, no. de un tema importante, porque supuestamente la ley corta era una norma positiva, aunque no se entendía muy bien por qué para hacer efectiva una ley un dictamen de la Corte Suprema era necesaria una ley corta, o sea, una ley, digamos, eso es. Pero está el otro proyecto de ley que lo aprobaron en el Senado, que entró por el Senado con la senadora Rincón y Matías Walker. Walker. Fueron los impulsores. Esa tiene más complejidad, me parece, porque eso quiere Es un hacer un salvataje. perdonazo con plata de los usuarios, ¿no? Explícanos un poco. Cuando se dicta la sentencia de la Corte Suprema, que fue del 30 de noviembre del año pasado, los poquísimos días, los senadores Walker, Rincón, Macaya, Galilea, Chaguán, Sí, los tres que apoyaron. presentaron no un proyecto de ley, presentaron un proyecto de reforma a la Constitución, Sí. que es muy simple y que lo que hace es que les permite a las ISAPRES que todo lo que baja el precio por las tablas de factores lo puedan subir por el precio base retroactivamente. Por lo tanto, se elimina la deuda, no hay deuda porque es retroactivo, y por lo tanto también se elimina la disminución del precio hacia adelante. Entonces, en la práctica, la interpretación que ha hecho el ministro de Justicia, la interpretación que ha hecho el propio presidente de la República es muy correcta. Ese proyecto es un proyecto para eludir el cumplimiento de un fallo. Por suerte, al parecer, la Constitución vigente, en uno de sus articulados, no permite que la Constitución viole sentencias judiciales que están ejecutoriadas, ¿no? Ejecutoriadas, claro. Sí. Sí, aquí lo único que falta es que para la implementación del fallo, es que la superintendencia le envíe un oficio y le diga empiece a pagar esto y baje los precios de los planes. Correcto. Eso es lo que falta de la implementación, pero la implementación está en ejecución. Sí, oye, tú, mira, quiero volver sobre un tema que me dejó muy preocupado, pero tú hablaste de las normas del IFR a las cuales están sometidas todas las instituciones que de alguna manera, ¿cómo decirlo?, exploran o están vinculadas al mundo financiero. ¿Por qué te pregunto esto? Porque supimos, ya se sabe, que el dueño de Banmédica y Vida 3 comunicó al gobierno que iniciará un proceso arbitral contemplado en el TLC con Estados Unidos. Ya lo había hecho Cruz Blanca. Pero si estas ISAPRES no se han sometido a esas normas internacionales y más aún no han contabilizado dentro de sus registros contables esta deuda, están de alguna manera alterando el patrimonio, de forma tal que los inversionistas, ¿y por qué este tema es un tema sensible? Porque estas instituciones operan en el mercado abierto en Estados Unidos. Entonces, un inversor que va a comprar acciones de estas compañías no tiene toda la información, y en Estados Unidos, a diferencia de lo que ocurre acá en Chile, es mucho más rigurosa la norma respecto de la transparencia que tienen que efectuar aquellas empresas que licitan en bolsa. Disculpen que me haya extendido mucho, pero quiero preguntarte tu opinión. ¿No tendría, sobre esa lógica, salvo que si hubiesen buenos juristas en este país, no tendría cómo prosperar una acusación de esta naturaleza en el concierto internacional? Porque están vulnerando además un fallo interno, que es de un tribunal de la República, independiente, comillas, supuestamente del Estado. Sí, mira, en el caso de Banmédica Vida 3, que son parte del grupo de empresas Banmédica, claro, y eso es de capitales norteamericanos hoy día, exacto. Y en Bupa, el caso de Cruz Blanca es Bupa, que claro, son capitales británicos. Efectivamente se activaron estos mecanismos de solución de controversia en el marco de los TLC, sí, cosas claro, que hemos conversado miles de veces, que tienen efectos prácticos los TLC. Pues ahora se nota, ahora se confirma. En estas cosas se nota. Bueno, claro. Ellos lo que aluden es que hay un cambio de reglas del juego que tiene un efecto en su negocio. Ese es el argumento que siempre van a... Y
Y es obviamente el argumento que... Ahora, aquí hay una sentencia judicial de última instancia que es inapelable, ¿no es cierto? Y que lo más probable es que en ese contexto pierdan. O sea, Sí. es más bien para poner argumentos sobre la mesa para la negociación y tratar de que no simplemente, o simplemente de manera tan flexible que en la práctica signifique no pagar. El análisis que tú haces es absolutamente el correcto. Incluso pasa lo siguiente: varias de estas empresas han sido vendidas por capitales chilenos a capitales extranjeros. Este problema de la inconstitucionalidad del cobro por tablas de factores ya existía desde el 2010, existe desde el 2010. Claro. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional de eso. Algunas de estas empresas se vendieron en ese periodo posterior. Por lo tanto, si en el due diligence que se hace, que es un análisis que hace una empresa independiente para determinar el valor accionario, el valor patrimonial que tiene una empresa, tanto para el que vende como para el que compra, no se consideró que estaban estos problemas. Entonces ahí hay un problema en el proceso de venta de esas empresas, que los inversionistas norteamericanos y los inversionistas ingleses tendrán que hacerle ver a quienes les vendieron las empresas. Correcto. Porque este problema de inconstitucionalidad del modelo de negocio ya existía desde el año 2010. Sí, eso es lo grave. Sí. Mira, a mí me preocupa el tema de que, como tú dices, modelo de negocio. Estamos hablando de modelos de negocio con seguridad social, ya que es la salud, que es las pensiones que están en la misma categoría, porque aquí son negocios que son altamente jugosos para un sector, pero que mantienen a la población ese creo que has dado en el punto. Situaciones ese es el muy grave problema de Chile. Entonces que hay que los recuperar derechos sociales sean una fuente de negocio para privados y que a los trabajadores nos obliguen a cotizar todos los meses. Se nos terminó el tiempo, estamos ya pasados, quedaron muchas preguntas en el aire, te agradecemos mucho. Una pregunta antes David. de una persona que nos estaba viendo y que pregunta ¿dónde puede encontrar la información que planteaste acá, esta investigación? El programa queda grabado. Queda sí, pero quieres saber más. Claro, bueno. ¿Tú estás publicando esto en algún lado? Sí, hay varias de estas columnas, hay varios de estos elementos que están en columnas en CIPER. Es cosa de buscar ahí en CIPER, por el nombre aparecen varias. Hay otras que están publicadas en el mostrador también, algunas de ellas. Y el resto algunas de ellas es información pública. O sea, esto, por ejemplo, que yo les cuento, de que la superintendencia debiera establecer un régimen especial de supervigilancia y control, eso es parte de la ley. Claro. Así que hay que exigir. Bueno, gracias David, un agrado tenerte nuevamente por la claridad y bueno, esperamos que a nuestros auditores les haya quedado suficientemente claro, o lo menos medianamente claro. Listo, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.